Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 28 de noviembre, bienvenidos a Primer Click. En el episodio de hoy hacemos una revisión de lo que ha sido el mes volátil para los mercados y tenemos nuestro primer capítulo en nuestro especial de proyecciones 2026. Comenzamos la última jornada de la semana y del mes con una apertura bastante plana. Tenemos muy poca acción en los índices europeos. Por ahora hay señales de consolidación, pero las acciones europeas tratan de defender una semana al alza para cerrar en nota positiva el mes. Algo similar vemos en los futuros de los índices estadounidenses, variaciones hasta ahora de apenas 0,03, 0,04%, podría no ser suficiente para evitar cerrar noviembre con pérdidas. Quizás el Dow Jones tenga más suerte. Hay que recordar que después de la pausa de ayer por el Día de Acción de Gracias, las acciones estadounidenses tendrán una sesión corta que terminará a la 1 de la tarde. Puede que la brevedad de esta sesión, también que llegamos al fin de la semana y que muchos quizás se han tomado el fin de semana largo, puede que no veamos volúmenes necesarios o convicción necesaria en los índices para revertir la tendencia que podría poner fin, en el caso del Nasdaq, a 7 meses continuos de alzas, en el caso del S&P 500 y del Dow Jones, 6 meses. Por ahora hay bastante posibilidad de que el Dow Jones extienda el rally de este año, acumula una caída en el último mes de apenas 0,53%. En el caso del S&P 500, esa caída es de 1,13% y el Nasdaq tiene acumulada una caída de 3% en noviembre. Es un reflejo de que fueron las acciones tecnológicas las que sufrieron más cuando se desató esa ola de aversión al riesgo que en realidad se extendió por todo el mercado. Se puede identificar el inicio de esa ola de incertidumbre, de pesimismo que disparó la volatilidad. Tiene su origen en esas declaraciones que hiciera Jerome Powell tras la última reunión de la Fed el 29 de octubre, cuando puso en duda un tercer recorte consecutivo de tasas en la reunión del 10 de diciembre. Eso disparó el temor de los mercados, hizo poner en duda también la continuidad del rally de las acciones tecnológicas, afectó a todos esos activos que están vinculados al costo de la liquidez. Fue el ejemplo no solo de las acciones tecnológicas, también de las acciones emergentes y del Bitcoin. Este ha sido uno de los grandes perdedores de noviembre, a pesar de las alzas que ha tratado de defender en los últimos días. Hemos tenido al Bitcoin acumulando una caída de 17% en el último mes. Este es un activo al que le ha costado más unirse al repunte que hemos visto en la última semana, tanto en las acciones estadounidenses como en otros mercados, a medida que ese temor de una pausa de la Fed ha ido perdiendo fuerza. En estos momentos, el mercado está dando un 85% de probabilidad de que la Fed va a recortar las tasas el 10 de diciembre. Se puede cuestionar, de hecho, hay críticas a este foco de los mercados en la próxima reunión, una mirada muy de corto plazo. Sin embargo, podría ser suficiente para que después de este noviembre volátil tengamos un rally de cierre de año. Ya se habla del Santa Rally, del rally de Navidad. Hay expectativas de que el repunte que hemos visto en los últimos días se extienda de aquí en todo diciembre. Y este va a ser el espíritu del mercado, los temas que se van a seguir discutiendo y marcando la pauta hasta al menos que lleguemos a la próxima reunión de la Reserva Federal. No tenemos importantes cifras económicas de parte de Estados Unidos en agenda para hoy. En Europa se están publicando los datos de inflación de octubre ya armonizados. Hay una lectura mixta, una desaceleración de la inflación mayor a la esperada en Francia, pero un repunte por encima de lo previsto en España. Todavía falta la cifra consolidada de la eurozona que llegará recién la próxima semana. En la región tendremos datos de deuda pública en Brasil, desempleo en México y también en Chile, en ambos casos correspondientes hasta octubre. En Chile, además, tendremos cifras de producción industrial, manufacturas, cifras de actividad que sirven de preámbulo al
IMASEC, el índice de actividad económica, que se publicará la próxima semana. Y ahora quiero dar paso a nuestro especial semanal, que es doblemente especial hoy porque es el primer capítulo en esta serie que les había anunciado de ya proyecciones para 2026. Con nuestros invitados, los próximos viernes vamos a revisar los grandes temas que han marcado 2025 y si estos continuarán hacia el próximo año o qué otros elementos entrarán en la agenda. Y este primer capítulo nos ofrece una mirada global. Conversamos con Alejandro Guimpo, él es estratega macro de Asset Allocation de la Raín Vial Asset Management. Alejandro tiene una mirada muy interesante que combina la geopolítica con la economía, con las finanzas. Abordamos temas como aranceles, el dólar, las proyecciones para las economías de China y Estados Unidos y la relación entre ellos. En fin, no se lo pierdan. Bienvenidos a este especial semanal. Como les había comentado en los últimos días, con este especial partimos una temporada de revisión de los grandes temas que han marcado los mercados este 2025 y ya mirándolos hacia 2026. Y para inaugurar esta serie tenemos a Alejandro Guimpo, él es estratega macro de Asset Allocation de la Raín Vial Asset Management y amigo de este podcast. Así que bienvenido, Alejandro. Muchas gracias y también un fiel auditor del podcast de forma diaria. Muy bien, muy bien. Y quería partir por un poco la revisión de 2025, porque ya nos acercamos a fin de año, todos comenzamos a ver lo que hemos hecho este año, y quería comenzar por si hay algo que te haya sorprendido respecto a las expectativas que tú tenías a inicios de año. Por supuesto, yo creo que lo que más nos sorprendió de alguna forma fue este privilegio exorbitante que tenía Estados Unidos a principio de año, que nosotros lo calificamos y de alguna forma una parte importante del mercado estaba anclado, que Estados Unidos le iba a ir muy bien en lo que era toda su industria propia, ¿no es cierto? Todas las medidas que tenía Trump, un impulso fiscal muy grande que iba posiblemente a coincidir con un impulso monetario, pero que lamentablemente el impacto que tuvieron las tarifas, especialmente el día de la liberación y los días posteriores, fue muy notorio. De hecho, muchos se olvidan, pero los índices estadounidenses, ¿no es cierto?, estuvieron en doble dígito negativo en torno a mediados de abril y de alguna forma pasó rápido, afortunadamente. En ese sentido, no hay que olvidar de que en este caso la política también tiene un componente de saber escuchar a los mercados. Y con ese sell-off, ¿no es cierto?, esa caída tan significativa que se tuvo, definitivamente se moderaron gran parte de las señales, donde empezamos a posponer, ¿no es cierto?, ciertas medidas y finalmente ha pasado que el escenario de tarifas, afortunadamente, si bien nosotros estamos en una situación superior a la que estábamos previo a la presidencia de Donald Trump, definitivamente es mejor que el peor escenario que en algún momento vislumbramos. Recuerdo que conversábamos de que podía haber un impacto bastante generalizado, que se hablaba de las presiones inflacionarias, que podía desencadenar incluso impactos de segunda vuelta. Y sin embargo, lo que hemos visto es un traspaso bastante moderado o limitado hacia los consumidores, en parte por el vaivén de las propias políticas de la Casa Blanca. Exactamente. Yo creo que ahí también, en un momento cuando, ¿no es cierto?, se recrudecieron las medidas tarifarias en contra de China, ¿no es cierto?, llegando incluso a un 150% de arancel sobre los bienes chinos. Ahí uno nunca sabe si esto fue oficial o si es un rumor o algo por el estilo, pero los grandes retailers de Estados Unidos le dijeron al presidente Trump o a quien estuviese en el gobierno, Sí. algún canal, ¿sabes qué? No aguantamos más de un par de semanas con el stock que nosotros tenemos. Por lo tanto, es imperativo que de alguna forma esto se flexibilice. Y en ese sentido yo creo que el segundo componente que más allá de lo que era todo esto relacionado directamente al consumidor americano, pero el segundo punto fue también el sector estratégico referido a lo que es el componente tierras raras. Esa fue la gran arma de negociación que tuvo China definitivamente. Entonces, cuando uno piensa respecto a si hubo un ganador o no respecto a la guerra comercial, a mí me gusta decir que no hay ganadores, porque todos en el absoluto, ¿no es cierto?, terminamos perdiendo. Pero en el relativo, efectivamente China salió mejor parada. Es decir,
China, ¿no es cierto?, logró una diversificación y una expansión importante de sus exportaciones y también, de alguna forma, logró una retórica que se logró posicionar en el mundo, de alguna forma, como un país más abierto, más vinculado y que estaba dispuesto a hacer ciertos nexos y ciertas concesiones. Eso es súper importante cuando uno lo ve desde una óptica de geopolítica internacional, cómo eso se va vinculando y cómo, de alguna forma, Estados Unidos se mostraba mucho más enfocado hacia adentro, mientras que China se mostraba como un país abierto y dispuesto a vincularse con el mundo. Esa retórica quizás se modificó un poquitito respecto a cómo, ¿no es cierto?, ahora en los últimos meses la administración estadounidense ha puesto un énfasis súper fuerte en Latinoamérica, de alguna forma para decir, ok, este es mi lado del mundo, por lo tanto, acá yo sí tengo que hacer algo al respecto. Todavía discutible las formas de prestar atención a Latinoamérica, pero Exactamente. seguramente va a ser, yo sí creo que ese va a ser uno de los grandes temas para el próximo año, ¿no? Al menos para la región. Sí, definitivamente sí. Si yo tuviese que identificar, pongamos, tres temas que yo creo que van a seguir, que marcaron este año y van a seguir marcándolo el próximo año, el primero va a ser, tal como tú dices, la geopolítica tanto regional como mundial. En ese sentido, se ha estado hablando mucho de lo que son los megabloques. Es decir, cómo es que el mundo se ha Ajá. estado dividiendo en ciertas regiones concentradas en algunos puntos de poder que se centran ahí y cómo se ejerce cierta influencia. Entonces, Estados Unidos definitivamente estaba enfocado en todo lo que son las Américas. En ese sentido, el posicionamiento en el Mar del Caribe, la retórica bien confrontacional que también ha tenido con Colombia, el acercamiento muy notorio que ha realizado Argentina, que más allá de tener una postura directa del Fondo Monetario, llegaron a involucrar al Tesoro de forma directa, lo que no había pasado en instancias anteriores. Entonces, esos son solo algunos ejemplos de lo que está pasando en este lado del mundo. En Asia, nosotros vemos cómo es que China, ante la tensión que surgió con Japón respecto a si iban a Sí, generar una intervención en Taiwán o no, bueno, eso de alguna forma te está diciendo, ok, en este momento China ya no es el país que de alguna forma era hace varios años, ¿no es cierto?, hace medio siglo, donde el posicionamiento es completamente distinto si nosotros pensamos en Japón y China hace 50 años a como es hoy. Entonces, afrenta o las declaraciones que puede tener una primer ministro que, a mi parecer, fueron un posicionamiento más político, tratar de mostrarse como una autoridad fuerte en lo que era la zona, pero esta ya no es la China que no va a responder y va a decir, sí, ok, te estás de acuerdo. Estamos con una China que es un gigante global, no solo económico, sino también militar y político. Entonces, eso es un punto relevante. Y finalmente, cómo Rusia y Ucrania han llevado sus relaciones. Eso yo creo que también es otro punto. Nosotros estamos conversando y discutiendo respecto a cómo es que quizás vamos a llegar a una especie de tregua. Pero esa tregua no es algo que en alguna primera instancia era lo que estaba en los planes de Zelensky, ¿cierto? Estados Unidos, en los puntos que menciona, están mencionando que Ucrania va a tener que ceder territorios, que era algo sí. que no querían hacer en primera instancia y que de alguna forma era una afrenta derechamente al nacionalismo ucraniano. En ese sentido, yo creo que ese es otro eje de interés y yo creo que los grandes polos se han centrado en ese punto. Ahí en esos tres bloques, pensando, por ejemplo, comencemos por el último, por Ucrania y Rusia, que estamos, mientras hablamos, se está todavía negociando finalmente cómo conciliar estos dos planes, el uno de 28 puntos que presentó Rusia, apoyado luego o adoptado luego por Estados Unidos, y luego este plan de 19 puntos acordado con Europa, con Ucrania, y cómo conciliar las diferencias. Y mientras estamos en esa negociación, no sé si puedes aterrizar más allá de, por ejemplo, lo que vemos a diario, el impacto, por ejemplo, en acciones de defensa. ¿Cómo juega esto importante en la proyección para los mercados europeos, pensando hacia el próximo año, las condiciones bajo las cuales se acuerde o no este cese el fuego o tregua, u ojalá ya paz y resolución del conflicto? Yo creo que la retórica de alguna forma cambió en este momento, en el sentido que si bien esto es un conflicto de alguna forma que puede que se cierre o no, pero los países europeos y especialmente países grandes en Europa, Alemania, Reino Unido,
Francia, se dieron cuenta que esto no puede seguir pasando. Es decir, no puede ser que en algún momento se miren a sí mismos y digan, no tenemos ejército o no tenemos la capacidad para poder responder a una amenaza externa en caso que la hubiese. Y aquí quizás volvemos a una retórica que habíamos dejado hace ya décadas atrás, cuando los estados europeos adoptaron los estados de bienestar, y por lo tanto hay una gráfica muy interesante del The Economist que nos muestra que cómo es que el gasto en defensa disminuyó en todos estos últimos años, y eso se fue directamente a lo que es un componente de ayuda social, estado de bienestar, subsidio, etcétera, pero que la retórica cambió. El eje, ¿no es cierto?, de la administración alemana hoy, del presupuesto, tiene un componente bastante importante en lo que es, por una parte, infraestructura estratégica para poder desarrollar todos los elementos necesarios para que el país vaya adelante, pero también hay otro punto muy relevante respecto al gasto de defensa. En primera instancia, ¿No crees que esa ha sido una de las grandes decepciones de este año? Porque yo recuerdo muy bien cuando se comenzaron a negociar todos los presupuestos para 2025, cuando se aumentaron los componentes de defensa, cuando se aprobó el plan de estímulo, y perdón, el plan de aumento de gasto fiscal en Alemania, hubo este entusiasmo por las acciones europeas, esta idea de que los gobiernos europeos iban a desplegar inversiones, no solo en defensa, también en fortalecer sus infraestructuras, repuntar su economía, y llegamos a fin de año y la verdad es que nada se ha desplegado. yo creo que en parte sí, o sea, ahí, bueno, pasan dos cosas. Uno es la realidad de la política. Cuando uno habla de ejecución, los únicos que pueden mencionar y ejecutar de una forma rápida son los chinos. Nadie tiene esa otra capacidad de poder hacerlo. Todos los demás tienen que pasar por el Parlamento, tienen que negociar, y muchas veces eso quedan, ¿no es cierto?, muy disminuidos. Hemos visto cómo las diferentes administraciones en Europa también han quedado muy disminuidas, en el sentido que lograr acuerdos, ir a los parlamentos y posicionarse, la verdad es que se vuelve bastante frustrante en algunos casos, o en otros casos mantienen a los gobiernos tendiendo un hilo, como fue el caso de Francia. Entonces, yo creo que ahí efectivamente pasó eso. Pero cuando uno ve las principales estimaciones de crecimiento de Europa, tienen un componente importante que todavía se ancla en lo que es esta expansión en defensa, y lo que yo creo que los efectos de segunda vuelta, los spillovers, todavía son relativamente limitados respecto a lo que puede ser el impacto, al menos en lo que fue este año. Pero en los años venideros, cuando nosotros ya estamos comprometiendo un porcentaje importante del PIB en lo que es este gasto, efectivamente eso ya puede tener de alguna forma efectos de segunda vuelta que son más grandes, si uno lo ve de alguna forma en una perspectiva de mediano plazo. Aunque eso se comienza a materializar, todos estos planes de inversión y de estímulo a partir de 2026. Yo creo que el más relevante es pensar de que ya está el compromiso, o de alguna forma también la necesidad de que se aumentó el presupuesto de 1% del PIB a cercano al 3% del PIB, en algunos países incluso más. Entonces, yo creo que ahí va a estar el eje, al menos en Europa, y pensando también en un Banco Central Europeo que no ha tenido muchos movimientos. También Europa en este momento está siendo liderado en crecimiento por España, que es una situación que quizás hace algunos años, si yo le contase a alguien, no me creería. Con Alemania, que ayer salió, o esta semana han salido las cifras de los PMIs manufactureros, lleva 41 meses en terreno contractivo. Entonces, es súper llamativo pensar cómo es que eso se está configurando, y cómo es que ha sido de alguna forma una especie de país perjudicado en lo que es esta gran expansión, ¿no es cierto?, de infraestructura, y lo que se llama esta exportación tanto en la parte tecnológica como también de manufactura de China. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar el Chapter 4 de Alemania y no es una lectura Auspicioso. agradable. O sea, dice básicamente que lo que va a depender mucho de cómo usen ese aumento de gasto fiscal, pero que necesitan reformas y profundas. Ahora, no se ve el espacio para hacerlo. La política en ese caso es más bien compleja, y de alguna forma es bastante caprichosa. Entonces, tender a hacer una proyección descansa en bastantes supuestos, y por lo tanto yo creo que Europa va a seguir en una situación que va a estar bastante parecida a lo que fue este año, pero sin este, ¿no es cierto?, super shock o super boom que en alguna forma pudimos tener. Nuevamente, quien está liderando todo esto es España, y porque ha tenido una especie de boom de consumo muy fuerte, beneficiada también por la parte de turismo y mucho atractivo desde inversionistas internacionales, como un hub, ¿no es cierto?, para
entrar en Europa, especialmente desde el punto de vista latinoamericano. Pasemos a Asia. Tú mencionaste el conflicto entre China y Japón y respecto también el tema de Taiwán. Y quizás llamar la atención, no sé si estás de acuerdo, que este año fue todo sobre aranceles y quizás el próximo año tenemos que incorporar ese componente de Taiwán en la relación entre China y Estados Unidos. Ya no recuerdo si fue Scott Bessent o alguna otra fuente de la Casa Blanca que dijo que se tocó el tema, que China le hizo saber a Estados Unidos que Taiwán era importante en la agenda y tengo entendido que se van a reunir o se van a juntar Trump y Xi al menos 4 veces el próximo año. ¿Crees que vamos a ver un cambio en el foco de la agenda entre estos dos países? Es interesante ver cómo es que, de alguna forma, China y Estados Unidos, de tener unas relaciones prácticamente cortadas, ¿no es cierto?, han establecido hartos nexos. Yo no sé qué tanto tenga que ver o no, pero la misma figura del presidente Trump influye en eso, en ese sentido que de alguna forma se muestra como este líder más frontal, mucho más, quizás en algunas líneas, más agresivo y por lo tanto tiene un punto Sí. de face to face, digámoslo así, con Xi Jinping y con el mismo Putin. Es decir, es algo que yo, no siendo un admirador quizás personal de cómo se gestionan diversos tipos de política y las formas también que se llevan a cabo en la administración, pero sí tienen efecto en lo que son, cómo es que uno se posiciona ante los líderes globales. Entonces, ahí, efectivamente, ayer, si mal no recuerdo, tuvieron una llamada de una hora entre Trump y Xi Jinping conversando el tema precisamente de Taiwán y de alguna forma moderando un poco la relación con Japón. Recordemos que Japón, si mal no recuerdo, es un miembro activo de la OTAN. Entonces, ya son otros niveles. Es decir, aquí recordemos que si bien Trump ha hecho o ha mencionado, ¿no es cierto?, esto siempre a vuelo de pájaro, nada tan concreto, pero que no apoyaría frontalmente a otros miembros de la OTAN en caso que entraran en un conflicto bélico. Yo creo que de alguna forma igual hay algo de presión y de negociación ahí. En la parte de Taiwán, China siempre ha sido como un punto relevante en su agenda. Es decir, desde nombrarlo como provincia rebelde o a que tenga que colorearlo del mismo color en el mapa. Es un punto que va a ir en negociación y que en caso que se haga o que se anexe Taiwán, yo creo que China lo quiere hacer por las buenas. Es decir, aquí Mm. que se haga por las malas, una invasión o algo o alguna operación militar de gran escala. Por lo que tengo entendido y por lo que yo he estudiado, la verdad es que no me resulta tan factible. China necesita Taiwán funcionando a plena capacidad, no una Taiwán a medias después de un bombardeo. Entonces, eso para tratar de quizás despejar ciertas dudas de lo que puede pasar. Obviamente, cualquier cosa puede pasar, ¿no es cierto? No soy un adivino, pero yo creo que dado cómo se están dando los componentes hoy día, puede ser un aspecto de negociación, puede ser que Estados Unidos le diga a Taiwán, mira, sabes que no hay mucha más opción, esto es, y por lo Como le está tanto, diciendo Ucrania. también hay dos caminos y uno es menos malo que el otro. Tómalo, déjalo. Y de alguna forma entra ahí el componente tierras raras. ¿Quién tiene más peso de Efectivamente. negociación con Estados Unidos? China tiene un peso de negociación muy grande. De hecho, Estados Unidos trató, yo creo, de alguna forma de diversificar su acceso a tierras raras con acuerdos por un lado, por el otro, pero nada alcanza a compensar lo que es la gran disponibilidad hoy de tierras raras, porque hay muchos países que tienen diversas reservas. Pero como bien sabemos en Chile, de tener la reserva a tener la producción, pueden pasar muchos años. Entonces, no es algo que se active derechamente, Pero especialmente cuando está la urgencia de tener el recurso hoy. precisamente por esa urgencia, deberíamos esperar que este sea un sector que siga trayendo grandes inversiones hacia el próximo año, como ya comenzó hace un par de meses. Sí, definitivamente. La parte minera en el mundo, el otro día escuchaba a un experto de Cochilco, acá en Chile, que se centra, ¿no es cierto?, en los estudios de cobre, pero también de otros minerales, por supuesto. Y él mencionaba que hay un gran déficit de inversión en el mundo. De hecho, lo que te explica en gran parte los precios del cobre, por ejemplo, que estamos teniendo hoy en día, más que un tema, uno podría decir, de un boom de demanda, que los países estén creciendo mucho, por lo tanto el crecimiento global esté súper al alza, que de hecho, ¿no es cierto?, va a estar bajo 3, posiblemente en torno a 2,5, 2,8, el crecimiento global para el próximo año, por una China que quizás va a estar
más cercana al 4,5 que al 5, ha sido un componente de oferta. Hemos tenido muchas interrupciones en diversas Sí. mineras. Y bueno, en Chile nosotros tuvimos nuestra situación con el teniente, pero en otros lados hemos sufrido las paralizaciones, por ejemplo, en Panamá, en el Congo, entre otros puntos donde ya se estaba explotando harto cobre y que de alguna forma te ponen un freno en ese sentido. Y eso ahí, esto no es un solo componente especulativo, porque uno también lo ve ahora en la Bolsa de Metales de Londres. En algún momento el COMEX y la Bolsa de Metales de Londres, el cobre que se transa en ambos lados, tuvieron un spread muy grande producto Sí. del shock tarifario. Pero hoy en día esa diferencia volvió a los niveles normales de alguna forma y por lo tanto es un componente más de oferta el que está primando ahí. Yo creo que hay una subinversión importante y por ende sigue siendo una gran necesidad que se estén dando muchos proyectos mineros por ese lado. Te iba a preguntar sobre China, pero acabas de mencionar el shock tarifario y eso me lleva a otro tema que, bueno, mencionamos los aranceles de partida en esta conversación como uno de los grandes temas que marcó el 2025 y estamos a puertas de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría decidir que las tarifas, las denominadas tarifas recíprocas son ilegales o que Trump se excedió en su poder y podría incluso revertirlas. En ese caso, no sé si ustedes han analizado escenarios para este caso. ¿Qué pasaría con los aranceles si se revertir? ¿Crees que la Casa Blanca avanzaría de otra forma? ¿Los aranceles llegaron para quedarse? ¿O quizás la Casa Blanca se dio cuenta del impacto inflacionario y opta por otras vías? Yo creo que van a seguir adelante por donde puedan. Es decir, acá definitivamente, claro, uno piensa que el arancel llegó como a esta estrategia de negociación mucho más frontal. Aquí no estamos hablando de admiradores de Dan Schmidt que dicen las ventajas comparativas, ampliar el comercio y reducir las tarifas al máximo. Definitivamente se está viendo como componente estratégico muy grande para poder incidir de una forma u otra. El plan que quizás no funcionó con Donald Trump fue fortalecer la industria manufacturera en Estados Unidos. Tengo entendido que no es así. Es decir, Estados Unidos sigue creciendo por las mismas fórmulas que ha crecido en los últimos años. Un consumo robusto, algo de expansión en la parte fiscal y toda la discusión, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial, boost de productividad, que eso de alguna forma yo creo que es una gran incógnita que también sigue, ¿no es cierto?, qué tan concreto eso es. Pero yo creo que la parte tarifaria, la Casa Blanca esto lo ha tomado como o al mismo líder de la Casa Blanca, el presidente, lo ha tomado como una bandera y por lo tanto yo creo que va a seguir. Si no es por la Corte Suprema, hay otros mecanismos que pueden continuar, ¿no es cierto?, negociando, ¿no? Y yo creo que va a ser un poco más complejo por cómo se concretaría que la Corte Suprema le dé el punto. Cuando uno ve de alguna forma ciertos sitios de apuestas, cosas así, hay una gran probabilidad que la asignan de que efectivamente la Corte Suprema falle en contra a la administración de Estados Sí. Unidos. Pero no tengo claro cómo es que van a ser los efectos concretos, es decir, si es que esto va a ser retroactivo, cómo se compensa a los consumidores. Se ha hablado de este voucher por $2,000, pero no me quedan muy claros los efectos de policy, ¿no es cierto?, de política, pero en el lado política pública, cómo esto se implementaría. Y tendría impacto fiscal también, porque hasta ahora, bueno, el Tesoro sigue celebrando el aumento de ingresos fiscales. Hasta septiembre eran 151 mil millones de dólares. Entiendo que serán 30.000 millones más por octubre. O sea, estaríamos ya hablando de alrededor de 200.000 millones solo este año. O sea, todavía no ha terminado 2025, o sea, solo de abril a octubre. En- y serían 200.000 millones o más que ya no tendría el próximo año si es que se revierte en la magnitud que se esperan. Por supuesto, yo creo que aquí, especialmente una economía como la estadounidense, que también eso es un tema que se ha levantado harto, pero que el impacto de mercado, bueno, yo creo que es de alguna forma lo que mantiene sin poder caer mucho a las tasas largas, pero es el hecho que un país que por más que sea el país más grande del mundo, tiene un 120, un poquito más por ciento del PIB en deuda y déficits que en los últimos años han estado en torno a 6-7%. Así Entonces, es. si uno hace, ¿no es cierto?, una ecuación de sostenibilidad de la deuda, la verdad es que la respuesta es fácil, diverge. Y al final este crecimiento, por muy fuerte que, de nuevo, estamos hablando de una economía
ya que casi se acerca cada vez más a los 30 trillones y que efectivamente un porcentaje, 1% de ese monto es bien grande, pero aún así no alcanza a compensar todo lo que es esa expansión y ese desenfreno de la parte fiscal. Yo creo que a los países europeos ya les pasó, es decir, ya se empieza a cuestionar su ejercicio fiscal. En Estados Unidos creo que no se ha hecho con suficiente fuerza. Quizá en algún momento ¿cómo se llama? Los bond vigilantes, ¿no es cierto?, actuaran con Mm, cierto, sí, hasta con ahora cierta no. precisión a decirle, ok, ojo con la parte fiscal, pero en parte por eso también ha sido que el presidente Trump y su fórmula, ¿no es cierto?, de reducir el dólar, reducir las tasas, no funcionó tan bien. Es decir, aquí no hay que olvidar que todos los países tienen un componente fiscal relevante y por lo tanto hay que hacer hincapié en eso. La paciencia del mercado tiene un límite. Pero acabas de mencionar el dólar y voy a Estados Unidos en concreto porque mencionaste hace poco la desaceleración global que se espera un crecimiento de 2,5, 2,8 para el próximo año. Mencionaste la desaceleración en China, un crecimiento más cerca del 4,5, incluso algunos del 4. Los más críticos de China piensan incluso en debajo de 4%, cuestionando las cifras que ha presentado hasta ahora Beijing. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? Y te lo pregunto porque creo que ha sido otra de las sorpresas de 2025. Tú decías el impacto del tema arancelario no ha sido tal como se esperaba. Se hablaba de una desaceleración de la economía y la última revisión que hice de esta aplicación GDP Now de la Reserva Ujú. Federal de Atlanta prevé todavía un crecimiento cerca de 4% para el PIB Sí. del tercer trimestre. Sí, quizás una desaceleración hacia fin de año, pero nada muy marcado. ¿Cuáles son las expectativas con las que entramos para Estados Unidos hacia 2026? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes están manejando para Estados Unidos el próximo año? Mira, yo creo que Estados Unidos definitivamente, tal como mencionaba antes, va a seguir fortaleciéndose por esta misma fórmula. Es decir, una fórmula sostenida en un consumo que ha sido importante. Veía el otro día un gráfico que era bien llamativo, que te decía que los drivers para el consumo en Estados Unidos en algún momento estaban mucho más linkeados a la parte que era de salarios, labor, ¿no es cierto? Pero que ha girado hacia la parte de wealth, en el sentido de, ok, hay mucho estadounidense que tiene linkeado gran parte de su activo y esos son los componentes principales de cuánto consume. Ahora, esta última parte, estos últimos, ¿no es cierto?, meses, quizá el mercado ha tendido a sufrir un poquitito más y por ende ese wealth, ¿no es cierto?, tiende a agotarse. Yo creo que para el próximo año en Estados Unidos vamos a tener una situación que se va a ralentizar algo más. Quizá vamos a tener un crecimiento que va a estar por debajo el 2%, 1,8 más bien en los números que se están mirando en términos generales. Y ahí hay que pensar también en el hecho de cómo esto va a tener una configuración en otro de los grandes temas, que va a ser la Reserva Federal, por supuesto. Entonces, hay un punto muy fuerte porque también podría venir un cambio en cómo la Reserva Federal va teniendo la dirección de política. Es decir, hoy por hoy los últimos comunicados han mencionado que hay un enfoque bien relevante para la parte de empleo, que es donde está el foco, Sí. pero hay otros economistas que han alertado que la situación de empleo no parece estar tan mala y que lo que está pasando es que se está perdiendo el foco en que la inflación no está convergiendo al 2%. Si nosotros vemos los break-evens más largos, todavía le creen al Fed. Es decir, que el target es 2%. Pero ¿hasta qué punto? Si es que consistentemente no has cumplido la meta. En un país, digámoslo así, emergente, con un banco central más joven y con una credibilidad no tan firme, eso no te lo perdonan. Es decir, hemos visto, solamente para ejemplificar, cómo Brasil ha hecho un ejercicio de fortalecer la credibilidad muy notorio, es decir, manteniendo las tasas en niveles muy fuertes, teniendo un impacto negativo sobre la 10%. economía definitivamente, todo por ganar credibilidad. Yo creo que cómo es que no cumplir con las metas, no cumplir con tus objetivos te va pegando, y el segundo hecho es cómo también nominándose miembros que no parecen ser 100% independientes de la administración, también mina la transparencia y la credibilidad.
¿Dirías que el mayor riesgo en ese sentido para el escenario en Estados Unidos es un riesgo inflacionario por el lado de presiones de precios que comienzan a transmitirse el alza de aranceles si es que esto continúa, pero también presiones inflacionarias por las medidas? Hay devoluciones tributarias, hay otras medidas tributarias que se aprobaron en esta One Big Beautiful Bill y también está quizás cuestionamiento a la independencia de la Fed. Quizás el mercado no está pensando que la Fed va a dejar de ser todo independiente, pero de alguna forma sí se alinea más con la Casa Blanca. Sumando todo eso, ¿no? ¿Podríamos decir que el mayor riesgo es inflacionario o crees que todavía hay riesgos mayores? Sí, yo creo que por ahí va el punto principal, es decir, si yo tuviese que lo inflacionario es más directo, pero yo diría derechamente que es una reversión o un cambio muy fuerte en cómo se están viendo los recortes hoy de la Reserva Federal. Si nosotros observamos cuál fue a mi parecer, la causa de este sell-off que tuvimos en estos últimos días, uno tiene que, si uno lo conecta, uno superpone los gráficos de rentabilidad con la probabilidad del recorte en diciembre, son muy parecidos. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que es bien relevante porque quizás nosotros ahondamos solamente en el recorte en diciembre, pero también hay que ver cómo están los recortes preciados más adelante. Entonces ahí lo que uno mira más que el corte propiamente tal, porque el corte puede moverse simplemente un mes adelante y no cambiar los recortes acumulados, que es el componente que yo veo con más ahínco, es decir, los recortes acumulados o más bien la tasa terminal también a la que va a llegar en un posible ciclo de corte. Cuando nosotros estuvimos en la situación donde la Reserva Federal decía, mira, definitivamente vamos a continuar con un ciclo de recortes bien marcado, etcétera, incluso estaba un poquito por debajo del 3, la tasa terminal. Eso, ¿no es cierto?, llegó a la situación quizás más compleja cuando el presidente Powell mencionó y dijo, mira, no está tan claro si es que se hace necesario recortar en la reunión del FOMC de octubre, y ahí llegó más o menos un poquito por sobre, o se ancló en el 3, y en la situación más compleja estuvimos más o menos en el 3.15. Es decir, ya se iban esfumando los recortes que estaban internalizados. Yo creo que tal como bien dice, si nosotros empezamos a tener más señales de inflación persistente, por un lado, o problemas con independencia, que el mercado esté pidiéndote que tú ya tengas que tener tasas más altas y por lo tanto ese nivel de recorte se fume, es un gran riesgo para los activos estadounidenses y también para los activos globales por, de alguna forma, de cómo el apetito por riesgo se va moviendo. No es Hemos nuestro visto, escenario base. Nosotros esperamos que esto no sea así, es decir, nosotros esperamos de que efectivamente haya que la situación de empleo en Estados Unidos, un dato no hace todo, ¿no es cierto? Una golondrina no hace la primavera. El último dato de NFP, con todas las críticas metodológicas que también ha tenido el NFP, efectivamente no sí, nos parece una señal tan de alerta. Es decir, la situación de empleo, si uno ve los datos, definitivamente está con una pendiente negativa. Y también vemos otros indicadores alternativos de inflación que nos muestran que no estamos en una inflación desbocada. Por ende, sea 3 o sea 2, no estábamos viendo un cambio demasiado notorio en lo que es cómo se está conduciendo la política monetaria hoy. Por lo tanto, no vemos algo que nos aleje mucho más del 3 como tasa terminal y los recortes que están preciados. Pero tal como analizamos, es un riesgo de cola y un escenario de riesgo el hecho que empieza a primar más inflación y que por lo tanto nosotros tengamos problemas en cómo es que la Reserva Federal va a estar conduciendo su política monetaria y por ende sea una política monetaria menos expansiva de lo esperado. en ese sentido, ¿cuál debería ser la tendencia para el dólar, que es otro de los grandes actores de este año? Estamos grabando antes de que termine noviembre y lleva una caída acumulada de 8% este año. Hay posturas divididas. He escuchado a quienes creen que la Casa Blanca va a seguir presionando por un dólar más bajo y por lo tanto estamos en una tendencia que va a continuar de caída del dólar. Y hay quienes creen que vamos a tener precisamente por las reacciones inflacionarias el próximo año más bien un repunte. Mira, me parece que el dólar ha tenido un cambio mira, para empezar, si nosotros tomamos la tendencia larga, el dólar sigue estando bastante apreciado. Es decir, a pesar de que cayó un 8% este año, sigue estando muy fuerte.
Y eso es bastante duro, bastante incompatible con una economía que quiere crecer vinculándose con el mundo. Es decir, nosotros necesitamos una moneda que esté algo más depreciada para poder, ¿no es cierto?, penetrar con fuerza en otros mercados. Porque si no es muy caro. Derechamente esa es la razón, en tipo de cambio, ¿ya? Y lo otro es ver que esto es un tema más estructural quizá, es que el dólar ha perdido cierta calidad en el sentido de ser el activo refugio por excelencia u otro punto por el estilo. Es decir, eso, quizá ese componente o esa denominación se ha anclado mucho más hacia el oro o hacia otro tipo de activos. O sea, nosotros estamos viendo que la tendencia todavía del dólar, especialmente con una Reserva Federal que va a seguir, ¿no es cierto?, mostrando señales más expansivas. El sesgo que tiene es también que sea más expansivo, sea la reunión de diciembre o sea las reuniones del próximo año. Por lo tanto, vemos todavía que la tendencia del dólar es a depreciarse en los meses venideros. Ahora, de nuevo, es un riesgo para nuestras estrategias y también para, ¿no es cierto?, el mercado en general, que eso se revierta. Hemos visto también un año extraordinario para Latinoamérica. De hecho, el próximo año también, y no quiero dejar de destacarlo, quizás puede ser explorado en otro capítulo del podcast con más detalle, pero va a ser cómo es que se configuran las elecciones también en Latinoamérica. Y que es una apuesta bien importante porque te está marcando también retomemos el primer tema, el tema de los grandes bloques y la geopolítica. Está pasando un cambio de vuelta para el otro lado. Es decir, tenemos a Lula con Tarcísio en Brasil, vamos a tener elecciones en Colombia, vamos a tener elecciones en Perú, ya vamos a tener los resultados de la elección en Chile. Entonces, ¿cómo es que un bloque que de alguna forma estuvo completamente los últimos 4 años centrado hacia la izquierda, giró? Y ahora estamos en un bloque de derecha, centro de derecha, que partió, ¿no es cierto?, con el presidente Milei en Argentina, pero que ahora van a ser hartos líderes los que quizás van a estar configurando esa situación. Así es, cuando mencionaste Latinoamérica me reía porque mientras estabas hablando del dólar pensaba llevarte precisamente para terminar ese tema inicial, porque dijimos que uno de los temas para el próximo año va a ser esta tensión de Estados Unidos en la región, ¿no? En crear este bloque americano. ¿Cómo aterrizarías o si ves qué impacto económico tendría, pensando nuevamente en la macro, para las economías de la región esta atención renovada de Estados Unidos en sus socios, en sus vecinos? Por ejemplo, muy concretamente, para Argentina creo que es el más fácil, está preparando su regreso al mercado de deuda internacional, pero no sé si podemos anticipar un impacto también importante en otras economías. Mira, yo diría que Latinoamérica es una región, quizás la región que lo tiene más evidente, o sea, menos claro y más evidente al mismo tiempo, porque más evidente es lo que ha sido la vinculación con China en los últimos años, menos claro en cómo esa relación va a ser manejada en los próximos años. Es decir, mientras Estados Unidos estaba ocupado en otro asunto, Latinoamérica se vinculó muy fuertemente con China. Es decir, tanto de forma de comercio, como nosotros somos el claro ejemplo en Chile, donde un porcentaje muy relevante, cercano al 30-40% de nuestras exportaciones van con destino hacia China, pero también de forma mucho más directa. Por ejemplo, como el puerto de Chancay, ¿no es cierto?, en Perú, inaugurado por el mismo Xi Jinping en persona. Entonces, esos son dos grandes aspectos que van a manejar la relación. Ya hemos visto cómo eso permeó en Argentina. Proyectos que se iban a realizar en China y que de un telefonazo de la Casa Blanca se tuvieron que postergar o detener. Nosotros también hemos tenido casos similares. Ya, por ejemplo, no olvidar la licitación de lo que fueron las cédulas de identidad y pasaporte en Chile y cómo es que eso también uno siempre hace si esto es rumor o es verdad, pero efectivamente la prensa empezó a circular el hecho que eso podía poner en riesgo nuestra visa waiver y por lo tanto finalmente la licitación se fue por otro lado. Entonces, esa atención y ese manejo yo creo que es clave. Yo creo que a Latinoamérica le hace bien, y a Chile en particular, acercar posiciones con Estados Unidos, porque es un socio relevante y muy importante. Más allá de la administración, es como nosotros también vamos manejando todo esto. Es nuestro segundo socio comercial. Yo creo que ahí quizás hay muchos países que han
han dañado sus relaciones con Estados Unidos, no de forma conveniente, y que es bueno que se construyan nuevamente esos puentes para poder, en beneficio de los países, ¿no es cierto?, tener ese mayor punto de negociación con todo. Me parece que, por ejemplo, en Brasil hay una apuesta interesante por la cercanía que podría haber ideológicamente de Tarcísio y Freitas, ¿no es cierto?, con la administración. Brasil es un gigante y eso nadie obviamente lo puede desconocer. Y el punto de cómo va evolucionando Brasil, obviamente, va a ser determinante en cómo se va jugando la región. Alejandro, yo creo que por tiempo tenemos que terminar, pero muchísimas gracias y creo que nos has dejado como una pasada general de los grandes temas, la ventaja de mirar siempre desde lo macro y seguiremos con temas puntuales en los próximos especiales. Por ahora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y espero que sea un buen capítulo para todos, grato de escuchar. No, y no te he preguntado por tus metas para 2026, ¿cumpliste las de 2025? Definitivamente y con crece, así que vamos con muchas ganas para... Yo a medias nomás, pero bueno, lo ideal es enemigo de lo bueno, dicen, así que ahí vamos. Sí, vamos por un gran 2026 con muchos desafíos buenos en adelante. Muy bien, con eso nos despedimos, gracias. Como siempre, gracias por la audiencia. Eso es todo por ahora. Los invito a que no se pierdan el especial de la próxima semana. Seguiremos abordando las proyecciones hacia el próximo año. También los invito a que no se pierdan las ediciones de fin de semana de Diario Financiero, Señal de F y TF+. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les pido además que se suscriban, que pasen la voz y nos dejen sus comentarios. Eso nos va a ayudar a crecer. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.